Bueno, antes, pues me honra y sobre todo, pues que tengas la oportunidad de dirigirte a los que hemos estado, pues, en estos 5 años, pues, preocupados por ti y sobre todo, pues, con esta gran injusticia que ha sido esta persecución absurda y todo lo que hemos sufrido en estos 5 años hoy. Pues, miren a quién tenemos como nuestro invitado estelar, don Ricardo Martinelli, bienvenido. Muy Bueno, buenos días a todos. buenos días, hombre. Buenos días al ingeniero Blandón y a ti, Fernando. ¿Cómo están? Aquí muy bien. Buenos muy días, bien. buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Felices de escucharte. Al fin en libertad. Bueno, feliz en la libertad y más contento que ayer pude ver a mi madre, que tenía mucho tiempo de no verla. Mi madre es una señora que va a cumplir 89 años y tiene un problema de un Alzheimer medio avanzado. Claro. Y como comprenderán, se le olvidan muchas cosas y fue una mujer muy activa que se ha ido deteriorando en los últimos años y lamentablemente no pude estar con ella, pero ayer hace un día espectacular, no solo porque era el Día del Padre, que quiero felicitarlos a ambos ustedes y a todos los televidentes y a todo el pueblo panameño, a todos los padres panameños por su día, y espero que lo hayan pasado en armonía con su familia y que tengan mucha salud, que es lo más importante, mucha paz y mucha prosperidad. Me sentí feliz y contento el día de ayer y bueno, aquí estoy listo para ir, como dicen en el diario Bregar. Eso es. Hoy das una entrevista, por lo que he visto, una entrevista donde, ¿sabes? Dejas mucho de esa venganza en manos de Dios y que lo mejor es pasar página para poder que el país avance. Así mismo es. Yo siempre he sido una persona sin rencores, sin prejuicios, una persona que olvido y perdono muy fácil. Yo no le guardo ninguna enemistad a nadie, y yo creo que lo primero que tiene que hacer el presidente Cortizo es llamar a la unidad nacional, donde todos los panameños, independientemente de lo que le haya pasado, lo que se sienta que le ha pasado algo, Sí. o lo que haya sucedido, aunemos todos los esfuerzos, pongamos actitudes y hacemos esa página y recomendarle al presidente Cortizo que lo más importante que se necesita en este país es crecimiento económico. Y la única forma que va a haber crecimiento económico es que que aquí hay seguridad jurídica y una verdadera separación de poderes, donde los órganos del Estado no se metan los unos entre los otros, y que haya respeto al debido proceso, cosa que no ha existido en Panamá. Y tiene una interferencia, una injerencia, mejor dicho, de ciertos órganos, y tal cual como escuchaba en estos días, parecía que había como 9 discípulos del patíbulo, los 9 del patíbulo. Exacto. Según revelaciones que ha hecho una exministra de Estado, en la cual 9 personas seguían Juan Coliseo Romano, si procesaban, si acusaban, si le inventaban, fabricaban o hacían lo que hacía cualquier persona. Esas cosas no deben existir. Aquí debe existir y debe cumplirse la ley de A a la Z, y sea la ley dura o sea suave o sea lo que sea, la ley es la ley. Yo en mi caso, yo no puedo hablar de mi caso, pero yo nada más quiero que se respete el debido proceso, no solo mío, sino de todos los panameños. Claro. José. Ricardo, te reitero los buenos días, es un placer conversar contigo y nuestra audiencia. Igualmente. No te vamos a preguntar sobre el caso porque por disposiciones de los jueces no podemos preguntarte de eso, es la razón por la que no vamos a hablar de eso, sino cuando hayamos terminado contigo. Pero te quiero hacer una pregunta. Uno de los principales problemas que enfrenta el país es no el crecimiento, sino la generación de empleo. Estamos creciendo en áreas donde no generamos empleo. En tu experiencia como un hombre que crea empleo, como un hombre que fue presidente de la República, ¿cuáles serían las cosas que tendría que hacer el nuevo gobierno para impulsar la creación de empleos? Bueno, muchas gracias. Además,
además del respeto a la ley, del debido proceso, yo creo que hay que empezar a pagar las deudas. Tengo entendido que se deben muchas deudas atrasadas en la Contraloría a los contratistas. Hay que empezar un programa masivo de obras públicas. Una de las cosas que nosotros hicimos fue, quién sabe, muchos televidentes no van a entender lo que yo voy a decir, pero hay que traer a valor presente las entradas futuras del gobierno. ¿Qué quiero decir en buen panameño? Que traer a como el gobierno tiene un ingreso continuo, un flujo continuo de ingresos producto de los impuestos, traerlos todos a valor presente para poder darle a los contratistas, con el crédito de ellos, con las obras que se requieren y demandan de infraestructura, que creen empleomanía, que creen trabajo, que creen consumo, que creen que ayuden a resolver los problemas del panameño, del tráfico, de educación, de salud, empezar un programa masivo de obras públicas, pero más importante que todo es darle la confianza al inversionista nacional y extranjero para que Panamá es un lugar donde se respeta la ley y el debido proceso, que vengan e inviertan, que nadie le va a entorpecer las inversiones, nadie va a violar sus derechos ciudadanos, nadie les va a violar la ley para perjudicarlos. Que va a haber procesos expeditos para poder que los inversionistas hagan sus inversiones. No va a haber trabas, no va a haber coimas, no va a haber nada de esas cosas que todos sabemos. Y lo importante, pues, es reactivar esta economía. Y la única forma de reactivarla, repito, reitero, proviene de la confianza que debe emanar del órgano ejecutivo de un nuevo presidente que conocemos, tiene las mejores intenciones de que esto camine hacia adelante. Y estoy seguro de que reuniéndose con las mejores cabezas, no solamente del gobierno y su equipo de trabajo, sino de la empresa privada y de empresarios exitosos, de sindicalistas, de miembros. Yo nunca digo la palabra sociedad civil, sí. Los grupos organizados, porque la sociedad civil usted bien sabe qué grupitos o qué minúsculos grupos la controlan, que son grupos de intereses, y verdaderamente buscar un acuerdo nacional entre todos, pasar de esa página, invertir, crear fuentes de riqueza y trabajo, mejorar algunas leyes que hay que mejorar, por ejemplo, como he dicho, la ley aquí es una odisea abrir una cuenta corriente, una odisea depositar un cheque en un banco. Aquí nos hemos ido de lo sublime a lo ridículo. Y sencillamente yo creo que hay muchas cosas que hacer, hay mucha gente que tiene que aportar. Me sentí muy contento de ver el nombramiento de Javier Carrizo como director del Banco Nacional, porque él es una persona que entiende y estoy seguro que podrá venderle a los señores del gobierno las cosas que se deben hacer para mejorar los cambios en la ley de esa superintendencia bancaria. No puede ser que un banco, el que mande, sea un oficial de cumplimiento. Sí. Y hay cosas muy ridículas que están sucediendo y yo espero poder aportar desde mi trinchera donde esté para que las cosas mejoren en Panamá. El presidente Cortizo tiene una coyuntura muy parecida a la que tú recibiste la presidencia de la República. Tú la recibiste en medio del crack financiero más grande desde la Gran Depresión en el año 2008, y el presidente Cortizo recibe la presidencia en medio de una guerra comercial, pues que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias que tendrán. Es decir, cómo con el mundo en el grado de desconfianza se inspira la confianza en un país que vive hacia el mundo, no hacia adentro. Sí. Mira, lo más importante, repito, y a veces uno es repetitivo en esto, pero hay que llevar el mensaje, hay que decirlo alto y claro, respeto al debido proceso. El presidente tiene que ser el mejor vendedor que tenga el país, y yo no critico los viajes presidenciales y más cuando van a foros internacionales para promover Panamá. Yo estoy seguro que al presidente Cortizo lo van a invitar a ir a Davos, al foro internacional en Davos, en Suiza, en el mes de enero. Yo le recomiendo que vaya todos los 5 años, porque ahí va a conocer muchas personas
Sí. va a entender la geopolítica mundial de las cosas que pasan y uno no debe estar perdiendo tanto tiempo en esos fueros tontos de presidentes, donde lo único que se hablan son babosadas. Lo único que es bueno irlos a conocer, tener un contacto directo con ellos, pero yo me reuniría con los inversionistas más importantes que tiene Panamá, por ejemplo, ahora con lo que está pasando, porque Minera Panamá, el problema del cobre, Sí. y otros más, y otra enorme cantidad de personas que muestran un interés en Panamá, en el canal de Panamá, en las industrias aledañas, y buscar y ayudarnos a ser un facilitador para que las cosas se hagan, las inversiones se concreten y los trabajos bien remunerados vengan nuevamente a Panamá. Hay también, pues, el caso de China. Es decir, en medio de una guerra comercial, un país abierto al mundo, pues, con Estados Unidos y China usando África y América Latina como campo de batalla. ¿Qué debemos hacer? Hombre, yo le digo a usted una cosa, hay un refrán muy local panameño, que en guerra de gigantes mejor las arrieras lo ponemos a un lado. Nosotros tenemos que coger nuestra esquina, nosotros no tenemos nada que hacer en esta pelea geopolítica mundial, nosotros tenemos que ver qué beneficio podemos sacarle a las partes, pero nosotros no podemos ser un campo de batalla en la cual las grandes potencias por sus intereses se enfrenten en nuestro territorio, en el cual nosotros vamos a ser los únicos perjudicados. Uno tiene que ver su campo y saber que esta no es una pelea de uno, es una pelea entre grandes y que entre grandes resuelvan sus problemas y nosotros como seres inteligentes tratar de sacar el mejor provecho de las cosas sin ofender a ninguno de los dos lados. Sí. Uno no puede ofender a ninguno de los dos lados porque aquí el que paga, como dicen, siempre es el más chiquito. Siempre es el más chiquito. Y no queremos estar en medio de una pelea de gigantes. José. Ricardo, bajo tu administración se dio el impulso y tomaron las decisiones que hizo posible que Minera Panamá sea hoy lo que es, un proyecto de casi 6.000 millones de dólares, que ya manda su primer barco de cobre hacia la República Popular China. Sin embargo, contempla una serie de problemas judiciales. ¿Qué recomendación tú le darías al próximo gobierno de cómo manejar el caso de Minera Panamá, su contrato? ¿Usted está hablando de Minera Panamá? Sí. Es correcto. Mire, Minera Panamá está produciendo porque yo personalmente le puse un especial interés a la minería, les di todas las facilidades que pude, conforme me daba la ley, negocié las regalías para que fueran más justas para Panamá. Yo creo que Minera Panamá va a aportar 2 o 3 puntos al Producto Interno Bruto de Panamá. Peronomé se va a convertir en una gran urbe del interior del país. Sí. Y quién sabe se convierta en la ciudad más grande del interior del país. Peronomé va a ser un punto muy importante. Ahí al lado de Minera Panamá no solamente hay esa mina, y olvidándonos de la extinta Petaquilla, hay una enorme cantidad de oro, de plata, de molibdeno y de cobre. Donde hay cobre, hay oro, plata y molibdeno. Exacto. Contigo a esto, tenemos que tratar de ver si en algún momento Minera Panamá, en vez de exportar el cobre en bruto, hace una fundición de cobre que dé más empleo. Ya han hecho su puerto, han hecho carreteras, va a ser una inversión de 8.000 empleos directos que se puede multiplicar por 10 o por 20 o por 30 si sabemos aprovechar y poner nuestros intereses, porque en las leyes ambientales nos hemos ido a unos extremos ridículos. Y sencillamente hay que proteger el ambiente, pero hay que también proteger al pueblo panameño, que requiere y demanda una mejor calidad de vida, y hay que proteger al Estado, que requiere de más ingresos para poderlos invertir en obras de infraestructura para beneficio de todos,
Y yo sencillamente creo que esto es la punta del iceberg, como dicen, de las oportunidades que nosotros tenemos en el sector minero. Y no estoy hablando de irme a meter a Cerro Colorado para no estar pensando, peleando con peleas comarcales. Estoy hablando ahí en el área donde ya está la explotación y se va comprobado de que hay cobre y en áreas aledañas, y sigamos profundizando e incentivando, no solamente para que esta empresa, para que otras empresas más entren en el sector y sean algo determinante en el futuro económico panameño. Ricardo, tú, alguien que conoce el agro muy bien y sabes que está en horas bajas, es decir, yo creo que no hay un sector en el agro que ahora mismo pueda enseñar o dar la cara al país. Golpeada el sector ganadero, arrocero, cebollero, porcinocultores. Creo que la industria avícola es la única pues, que puede sacar los colores por el área. Es la que más empleo crea en las áreas que coincidentalmente son las áreas de extrema pobreza en nuestro país. ¿Cómo reactivar el agro y cómo reactivar, por ejemplo, un proyecto que es necesario, como el de riegos de Tonosí, de que se seca en verano y se inunda en invierno? Mire, esa es la canallada más grande que ha pasado y alguien tiene que pagar por esa irresponsabilidad de suspender un proyecto que iba a generar 15 megas de potencia, iba a controlar las inundaciones, iba a fomentar la producción arrocera. Sí. Eso iba eventualmente a tener, creo que eran 15 o 25 mil hectáreas de arroz bajo riego con 3, 4 cosechas al año, que iba a hacer a Panamá autosuficientes en la producción de arroz por los enormes, porque aquí el arroz se siembra a riego o a ruego de que llueva. Si no llueve, no hay arroz. Es un cultivo que debe estar bajo el agua. En cambio, la caña es un cultivo que no puede tener agua empantanada. Y yo creo que hay que reactivar nuevamente este proyecto de riego de Tonosí. Lamento que por política y por intereses mezquinos haya pasado lo que ha pasado, y yo espero que se reactive, y una de las cosas que nosotros hicimos con todos los agricultores fue reunirnos con ellos, ahora que hay todos estos tratados de libre comercio, que de una forma u otra nos imponen, por habernos firmado, tenemos que comprar cierta cantidad de ciertos productos. Correcto. A un arancel cero, que primero hay que asegurar la compra de la cosecha nacional. Si no se compra la cosecha nacional de maíz o de arroz, digo, comprar y pagar, entonces se puede empezar a importar. Pero primero hay que asegurar lo nacional, para que lo nacional se compre y se pague, y después hay que venga lo que hace falta o lo que tenemos que comprar por compromiso. Pero aquí están haciendo totalmente lo contrario. Aquí están, en la mera época de cosecha de arroz, están permitiendo la entrada de arroz que deprime el precio del productor. Y no solo lo deprime, una vez arruinan a un productor, ese más nunca se recupera, ese está noqueado. Y cuando uno noquea a un productor, eso no se para más nunca. No se para más nunca. Y lo único que hace eso es fomentar la inmigración del agro, del campo a la ciudad, y lo que crea es más incertidumbre, más pobreza, más desempleo, más desigualdad. Y eso es precisamente lo que hay que evitar. Yo confío y sé que el presidente Cortizo es un conocedor del agro, es un defensor del agro, y yo me siento confiado de que él va a hacer lo que tenga que hacer. Pero el consejo, si le puedo dar un consejo y me lo acepta, es que primero se compre la producción nacional y después se cumplan con los compromisos, se compre y se pague. Mire, y digo la palabra, pues una cosa es comprar y otra cosa es pagar. Se compre y se pague. Sí. Y después proceda a la importación. ¿Tú crees que la fiebre estaba en la sábana de AUPSA, como se ha querido vender? No, yo creo que le están echando erróneamente la culpa a AUPSA. Yo lo que creo que hubo grandes negociados en las compras de arroces a Guyana en el gobierno pasado, en la cual personas que van a ir saliendo o que ya han salido van a tener o que enfrentar
los procesos judiciales, y lo que hay que evitar es precisamente eso, que en mera cosecha entren importaciones como por ejemplo de arroz o de cebolla holandesa. Que si bien es cierto, es muy buena la cebolla, primero tenemos que consumir la cebolla de Natá y la cebolla de las áreas altas de Chiriquí. Y sencillamente aquí se hizo lo contrario porque no había la intención de ayudar al productor. No había intención de eso, exactamente. Ricardo, como siempre, un placer escucharte. Presidente de la República, Igualmente. Ricardo Martinelli. Igualmente, muchas gracias, Guillermo Blandón. Usted siempre con sus atinados comentarios, con el mejor conocedor de historia, que ambos se han convertido en referentes, no solo en la historia de lo que sucedió en el pasado, sino de lo que sucede en Panamá, porque para poder saber lo que va a pasar en el futuro hay que saber lo que ha pasado en el pasado. Exactamente. Y ustedes son comentaristas inteligentes que conocen, y no personas que que están en un canal únicamente para estar con los bochinches y la diatriba y el cuento chino y el dime que te diré. Ustedes ahí van a darle docencia al pueblo panameño, a los políticos panameños que los escuchan todos los días. Yo me siento honrado, feliz y contento de poder haber participado el día de hoy. Siempre. Gracias. Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de la República. A la orden siempre. Oiga, José. permítame ahora de algunas cosas para darle redondea a todo esto. Nosotros no le preguntamos al expresidente Ricardo Martinelli sobre el caso. No, hablamos Tenemos que exclusivamente de economía. Sí, porque tenemos que respetar la decisión que tomó el juzgado. Pero yo le quiero adelantar algunas de las cosas para que usted tenga la película completa de cuál es la situación en este proceso, en este momento. En primer lugar, este viernes se mantuvo la decisión de sacar al expresidente del Renacer y mantenerlo en su residencia, flexibilizando algunas de las medidas que le impuso el Tribunal de Juicio. Entre ellas, la razón por la que lo escuchan hoy en la mañana es porque se le permite poder hacer declaraciones públicas para cualquier tema que no sea relacionado a su caso. Eso es lo que han visto ustedes. En la mañana de hoy lo verán con frecuencia por allí. Dos, quiero que sepan que a partir de esa decisión se están cumpliendo las normas que el Tribunal de Juicio impuso. Es decir, el expresidente Ricardo Martinelli permanece en su residencia de acuerdo a las limitaciones que le han impuesto, haciendo lo que acordaron los jueces y sus abogados defensores. Se está cumpliendo exactamente. Hasta ahora, en todo el proceso como se está desarrollando, Fernando y estimados televidentes, no ha habido ningún testigo, ninguno, que haya dicho que él recibió información, instrucciones, o que le entregó información directa a Ricardo Martinelli. No hay una vinculación a Ricardo Martinelli con respecto al problema de los escuchas. En todo lo que hemos escuchado. Y este lunes seguirá el contrainterrogatorio contra el testigo protegido que promete cosas reveladoras a su defensa. Vamos a escucharle y le vamos a dar seguimiento. Pero yo les quiero llamar la atención a algo que es importante. El hecho de que la República de Panamá designara a un cabo de la Policía Nacional como el representante de Panamá ante un organismo internacional. La Junta de Defensa Continental. Que está reservada para miembros del Estado Mayor de los Ejércitos o de la Policía Nacional. A una persona que no tenía los estudios para eso y que confiesa en el contrainterrogatorio que él no asistió ni rindió ningún informe, le pregunto ahora al señor Contralor, este funcionario que no cumplió sus funciones, ¿no violó la ley? ¿Cómo alguien puede recibir un salario de $10,000, Fernando? En Washington. En Washington. Más viático. Eso es un más salario. El salario de la policía. Pero dice mucho de la institucionalidad, ¿no? ¿Sí? Estas cosas que están ocurriendo. Creo que la reunión de los fiscales del Ministerio Público con el testigo en Washington, en marzo, que lo habían negado, que no conocían, que nunca habían hablado con él, deja mucho que decir. Cómo la fiscalía se reúne y no lo dice. Y no lo dice. Porque en un proceso las partes tienen que tener igualdad de condiciones. Y muchas de estas investigaciones
las defensas no tuvo acceso a la información, como en otros casos, ¿ah? Como en otros casos. Creo que este proceso seguirá y hoy le estaremos informando de lo que pase en la mañana de hoy. Termino con esto. La transición de gobierno, que debió ser armónica, no lo es ya ni lo va a ser más. Sí. De acuerdo a lo que estoy escuchando, las confrontaciones. No, ya cuando Rafa Mezquita. Pero quiero llamarle la atención a algunas cosas, Fernando, y lo voy a hacer con mucha responsabilidad. A mis manos han llegado muchas informaciones con respecto a lo que está sucediendo o estaría sucediendo en la Caja del Seguro Social. Quisiera preguntarle y pedirle al director de la Caja del Seguro Social, el doctor García Ballarini. García Ballarini, que si es cierto o no que se están nombrando gente por decenas en este momento en la Caja del Seguro Social. Y preguntarle al Contralor si ha tenido algún informe sobre estas cosas. ¿Por qué? La Caja del Seguro Social no resiste más presión sobre personal que ya tiene de más. Yo quisiera conocer de esto, porque según la información se estaría nombrando gente con contratos para que se queden con propósitos políticos. Yo quiero pensar que eso no es así, pero necesitamos que el director de la Caja del Seguro Social le exprese al país si esto es así o no es así. Bueno. Y quisiera sugerirle finalmente que toda esta confrontación Ejecutivo-Asamblea, Contralor-Asamblea, ha dañado la transición. Vamos a tener días muy complicados en esta semana. Tómale todo lo que está ocurriendo y vamos a tener una dinámica política completamente diferente en los próximos 13 días. Ojalá pueda reinar la sensatez. Así es. Bueno, don José Blandón, gracias al presidente Martinelli, porque hace tiempo uno estaba esperando a alguien que hablara de esperanza, por lo menos. Ojalá que así sea y así siga siendo.